Yo no soy muy creyente del castigo. Yo soy más creyente del diálogo. Nosotros somos el poder de la alegría. Es algo muy bárbaro. O sea, genuinamente la alegría no la repasamos con constancia y la alegría es algo inherente de la humanidad. El ser humano está acá y los animales y la fauna están allá y es como nosotros somos parte de esta belleza, de este milagro y somos un bendito milagro. Creo que la mejor herramienta es el ejemplo. Cuando tú lo haces, alguien se va a dar cuenta. En 1994 se tomó una fotografía a 6.000 kilómetros de distancia de la Tierra, Sí. la que conocemos como el punto divina. azul pálido, Sí. ¿verdad? Y en ese momento, Carl Sagan, Sí. astrónomo, dijo lo siguiente: Sí. mira ese punto, eso es aquí, ese es nuestro hogar, esos somos nosotros. Mi Mónica querida, ¿nos hemos olvidado un poquito de realmente qué somos nosotros? Total. Se nos olvidó totalmente. Y Carl Sagan además no era un astrofísico, un pensador muy grande, sino un ser humano maravilloso. Y cuando nos recuerda eso, nos está diciendo, somos tan importantes como no somos nada en el universo. Exacto. Entonces es divino, porque es como recordarnos que cada instante para nosotros es precioso y es importante en la medida en que somos el mismo universo, pero para el universo no importamos tanto. Entonces es muy bonito porque es un gran oxímoron, ¿me entiendes? Es una Tremendo. cosa muy bonita, muy fuerte. Y él era un ser tan generoso cuando le preguntaban sobre la vida extraterrestre y cuando le preguntaban como sobre el universo, él decía, sí es muy importante, sí es increíble, pero es más increíble esto que hay acá en la Tierra, lo que pasa acá todos los días. Esto es magia pura, ¿no? Sí, porque como bien lo planteas, en esa reflexión, Sí. pues hay realmente y literalmente un universo. Total. Un total. universo de interpretaciones. Se nos olvida que somos magia, Sí. que estamos flotando en un punto del universo. Flotando. Es impresionante, ¿no? Exactamente. Y que allí sucede todo. Flotando además a velocidades, a la gente se le olvida eso, Yamit, a velocidades exorbitantes, ¿no? O sea, para poder flotar, vamos a millones por hora, por segundo, y aquí estamos. Y sin embargo, aquí estamos. Sí, perdemos un poco la perspectiva de la grandeza del universo y de la vida, ¿verdad? Y nos hemos enfocado en cosas muy pequeñas. Sí. Ahí se rompe el ejercicio vital. Se rompe cuando, pues, ¿sabes? Se deconstruye totalmente como una razón bonita del por qué nacemos, ¿no? Cada uno tiene como que su propósito o por qué estoy acá desde lo religioso o lo uno o lo otro, pero se rompe cuando volvemos tan chiquito todo, tan pequeño todo, tan afanado todo, ¿no? Como que sufrimos por unas cosas tan pequeñas y nos olvidamos a ese gran cosmos al que pertenecemos, a eso que no entendemos, y volvemos a algo tan pequeño, tan gigante, tan estruendoso para nuestra vida, como que ahí se rompe eso, se rompe la belleza, inclusive de no entender. La gente, siento, Yamit, que tiene una constante preocupación por entender, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Mi abuela tan divina, el otro día, te voy a contar esto porque es bien importante para mí. Siempre he sido de esta línea de pensamiento. Cuando me preguntan, bueno, pero la existencia, la importancia, no importa, estamos. Y mi abuela, que ya está en sus 94 años y que se devolvió a Guaduas, Cundinamarca, se nos escapó un día de su apartamento acá, se estaba quedando donde mi tía, y un día dijo, ay, voy a hacer una vuelta. Y se fue con la hermana y dijo, estoy en Guaduas y me quedo en mi casa en Guaduas. Ella ya vuelve como a esa matriz bella, ¿no? Retorno. Exacto, retorno, porque además ha empezado a olvidar y lo único que recuerda todos los días es Guaduas. El olor a Guaduas, el clima de Guaduas, la sensación calientica de Guaduas es muy bonito porque ya se le empezó a olvidar hasta nuestra cara y eso. Pero es tan divina que en medio de esa, lo que sea que tenga, pero no sé, es un poquito de Alzheimer, un poquito de vejez, un poquito de lo que sea, le digo, Julia, ¿su merced sí sabe cómo se llama usted? Le digo así además porque estábamos jugando con los nombres. Le acaba de decir yo Julieta,
Julia, Julia, ¿se acuerda cómo se llama usted? Se queda pensando y dice, caramba, no me acuerdo. Y yo, pero le acabo de decir. Y dice, pero ¿qué importa? Aquí estamos, me dijo. Sí, aquí estamos. Y me pareció tan poderoso, Yamit. Es como, ¿y qué importa siquiera nuestro nombre cuando estamos? ¿No? Es una reflexión bien bonita de la abuela. Pues entiendo un poco que lo que planteas a través de la anécdota linda es, algunas veces le damos importancia a cosas que no tienen importancia. Sí. Sí, sí, ¿Verdad? Estamos dándole importancia a cosas demasiada que no tienen importancia. importancia. Demasiada importancia. Y le otorgamos, además de importancia, el paso siguiente, que es poder. Total. Cuando de repente, si paramos, hacemos una pausa, pensamos en la imagen del punto azul pálido, en la anécdota de la abuela, Sí, y paramos un segundo. sí, sí, sí. Hace falta parar un poquito, Mónica. Total, y la vida nos ha parado, a ti y a mí de diferentes maneras, de maneras además que no nos esperábamos. La vida de repente te para por una razón. A mí en alguna oportunidad, te digo un parón que tuve fue una rodilla que literal se me atascó, un menisco, y muy bonito César López me escribe. Yo estaba como posteando en esos días que no, la rodilla, estaba saltando y se me rompió un menisco. Y César, me acuerdo que se me acercó y me dijo, qué mensaje tan poderoso te está dando tu cuerpo que oye más que tu cabeza. Entonces fue como así, ¿qué es esto? Me dice, entonces ahí empecé como a entender un poco la bio-neurodescodificación, todo este tema de oír mejor nuestro cuerpo, las señales que nos manda, lo que siente también nuestro cuerpo que sabe tanto. Y paré y entendí y empecé a entender por qué esa rodilla me estaba diciendo, tranquilidad, no vamos tan rápido, hay que parar de vez en cuando. Y sí, nuestro cuerpo nos lo dice, la vida nos lo dice, y conscientemente deberíamos ser capaces de hacer esos parones también, para que no llegáramos a esos extremos que el cuerpo nos tiene que decir, pare, ¿no? Me tuvieron que operar. Intenté por todos los medios que no, pero me tuvieron que operar de mi rodillilla y aprender una lección ahí bonita de no me podía arrodillar, no podía estirar bien la pierna, o sea, ¿qué me está diciendo esta rodilla izquierda? Fue muy importante. Uy, qué cantidad de cosas las que has dicho. A ver, ¿por dónde arranco? ¿Será que no estamos oyendo bien? ¿Que no nos damos el tiempo para escuchar en general? Hay mucho que estamos ruido. tan pendientes o de hablar o de opinar o decir o de atender el ruido que no hay una disposición hacia escuchar señales. Y no lo digo desde un cliché, sino demostraciones claras y respuestas. Sí. Entendería yo, por pura observación, que nos hemos acostumbrado a estar muy distraídos por los ruidos, ¿no? A dormir con televisión, a que el silencio nos dé susto, ¿no? ¿No te pasa, Yamit, que hay mucha gente que al silencio le tiene susto? Para mí no hay nada más delicioso que estar en silencio, que además es también pues una mentira. El mundo suena todo el tiempo, suena todo. Hay una sonoridad. Exacto, Sí. Hay un sonido sucediendo. Olvídate de los carros, piensa en los árboles, en las matas, todo suena, pero a lo que voy es que creo que estamos muy distraídos porque culturalmente nos hemos vuelto de esa manera, ¿no? Que hay que estar en sonido permanente, en réplica permanente, entonces no oímos ya, no sabemos oír y eso se enseña, además que lo más bonito es que se enseña, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a oír cuando, por ejemplo, y debo decir que esta es una enseñanza que creo que aprendemos padres y madres cuando tenemos a los hijos, cuando los hijos nos dicen mamá, 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 mamá. Sí. Y uno, pucha, y uno se voltea y dice, ¿qué? Y de repente la siguiente vez no dice, ¿qué? Sino en serio se voltea y dice, ¿qué, mi amor? ¿Qué me quieres compartir? Y la siguiente vez, al primer mamá, uno ya detiene el mundo. Yo creo que los hijos vienen a enseñarle mucho. Claro. Y atiende, Claro. atiende eso que es más importante que la vida misma, lo que tenga que decir esa personita, ¿no? Creo que a través de los hijos he aprendido mucho sobre el silencio, el atender, el oír, el observar, porque a veces uno ni siquiera tiene que decirse palabras, sino observar y saber qué está pasando para poder detenerse o para poder continuar. Y muchas veces en eso que dices se descalifica algo que de pronto trae un mensaje muy sabio. Total. Porque creemos que porque viene del afán del niño decir mamá, 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 mamá. O porque viene de alguien que tildas, ay, qué intensidad ya mí llamándome. O, ¿me explico? Quiero decir, no, pero digo, muchas veces eso nos hace descalificar algo que de repente la vida tiene para nosotros, Sí. vestido de otra manera,
donde puede haber un gran aprendizaje. Total. Y esos maestros que tú citas, que muchas veces son niños, o que muchas veces son situaciones, o que son personas ajenas a nuestra cercanía, y ahí hay mucha respuesta, Sí. ¿verdad? ¿Sabes dónde hay algo divino? Me acabas de hacer pensar en algo. Estamos tan de afán y estamos tan acostumbrados al ruido, y es cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, gracias, y sigues derecho, ¿no? Sí. Y no importa si conoces o no a la persona, pero se te olvida el bien, gracias, es ¿cómo estás, Yamit? Y estás siguiendo ya. ¿Cómo estás, Yamit? Es acá, ¿no? ¿Cómo estás? Y el detenerme y oírte 2 segundos, 3, 4, 5 de la vida van a cambiar el rumbo totalmente de cómo me siento yo, de cómo te sientes tú, de cómo nos oímos. O sea, eso es lo humano. Finalmente, en este momento, en la era de la inteligencia artificial, eso es lo que nos va a hacer diferentes. El cómo nos observamos, la intuición, ¿cierto? Oh. Es lo que nos va a hacer diferentes, es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. Las máquinas ya son más inteligentes que nosotros. No mañana, ya son Sus en este momento. sus procesos son magníficos. Sí. Está diseñado, hay veces podemos decir que la descubrimos los seres humanos porque todo ya está ahí, pero bueno, diseñada, la descubrimos o lo que sea, pero ese lenguaje ya está escrito. Los robots están más rápido que nosotros con su inteligencia artificial. Pero ¿y qué tenemos nosotros los humanos que es único? Es esto, ¿me entiendes? Es esa capacidad de sentir el momento, de sentir la vibra, de oler, de percibir eso que el robot de golpe en algún momento de la historia lo puede hacer, pero en este momento todavía eso es nuestro. ¿Tú crees que en un mundo deshumanizado, Sí. como algunas veces parece ser la gran diferenciación entre la máquina y el hombre podría estar en el acentuar el valor de lo intangible, de las emociones, de los sentimientos, total. de la intuición, de las percepciones? Total, de los sentidos. Además, algo que nunca repasamos porque siempre nos enseñan en el colegio, tenemos 5 sentidos y resulta que tenemos más de 82. Entonces, es como si nosotros empezamos más bien a elaborar y a indagar más por ahí, o sea, los seres humanos creamos inteligencia artificial que es muy importante y nos va a ayudar mucho sin haber descubierto el ser humano per se, o sea, todavía tantas cosas que no sabemos del cerebro, de los nervios, de los inventos que podríamos hacer y de los descubrimientos a través de nuestro cuerpo que tal vez nos estamos perdiendo de lo más magnífico que es el ser humano, ¿no? Que es descubrir, o sea, hasta queremos ir a Marte, pero no estamos descubriendo acá. O sea, todavía siempre estamos mirando desconocemos. afuera. Sí, carajo. Sí. Siempre, es impresionante. Sí. Siempre. Y Carl Sagan cuando te dice ese puntico te está diciendo vuelve acá, vuelve adentro a ver ese puntico que hay allá. Sí, valora que es lo eso. que tenemos además, que es lo intangible Que es pero grandioso. tangible, pero está presente enfrente de ti. Es muy poderoso lo que él dice. Y yo creo que todo esto que estás planteando puede ayudar estoy seguro que en este momento algún individuo lo puede ayudar a sosegar los niveles de presión que hay en él. Cuando se entiende que la vida está constituida y hecha de otra cantidad de cosas, Sí, sí, sí. que además ha sido el motivo por el cual te he abordado, es tratar de entender que en ese conocimiento, en esa forma de entender el universo y la humanidad, puede haber una válvula que drene o que permita fuga para bajar los niveles de presión que el ser humano se está imprimiendo en su cotidianidad. ¿Sí? Sí, y supongo que si tú y yo nos ponemos a pensar, yo siempre pienso, por ejemplo, en la revista Forbes y en las medidas Forbes y todo eso, que son muy interesantes, pero digo, ok, ¿cuándo y cuánto más rico se puede ser, cierto? ¿Para qué sirve? Esas son las preguntas. Yo no me pregunto, ¿para qué estoy acá? Sino digo, ¿para qué le sirve a ese humano? La utilidad de las cosas. Exacto, la utilidad de las cosas. Es como, ¿para qué te sirve más eso en vez de ese personaje mirar hacia adentro donde es infinitamente poderoso, rico, interesante? Es como siempre miramos hacia afuera, hacia lo que podemos producir, extraer, generar desde afuera y no desde adentro. Yo quisiera que hubiera un Forbes, te lo juro que ahora me vino eso a la cabeza, no sé por qué, quisiera que hubiera un Forbes como del valor humano de verdad, ¿me entiendes? De qué es lo que aporta ese ser humano a sí mismo y a lo demás que no sea económicamente medible, ¿no? Y creo que sería más interesante. Es decir, está bien tener. Claro, claro. Está bien
Por supuesto. Está muy bien, no estamos aquí satanizando eso, por Dios, pero cada vez que uno entra acá dicen, ok, entonces vayan y entonces no tomen café y no tengan teléfono. No, no, no. Sí. Está muy bien. Sí, está bien. Y está muy bien, digamos que la prosperidad de lo tangible está bien, pero entender que no somos lo que tenemos. Exacto. Es decir, yo no soy lo que tengo. Total, total. Hace unos meses estuvo en esta misma casa una gran amiga que se llama Natalie Molina Niño, que además tienes que conocer algún día. Es una tech star, o sea, es una persona en tecnología. Estudió primero poliantropología, después se fue por el mundo es coder, o sea, ella básicamente codifica, exacto. Pero después se fue por el mundo empresarial de la tecnología. Es una vieja muy importante. Aquí sentada con Juan Pablo le soltó una bomba y le dijo, están hablando de los Estados Unidos, cómo queremos, qué no nos gusta. Y Juanpa dijo, hay una cosa en los Estados Unidos que me cuesta mucho trabajo y es el worth, how much you worth, ¿no? ¿Cuánto vales? Sí. ¿Cuánto vales? Exacto. Que te lo ponen siempre, y acá también pasa, en los países latinoamericanos también. Pero entonces a ella como que le cayó el 20 y dijo, háblame un poco más de esto. Porque ella, que además es una humanista, es una mujer que trabaja realmente por los inmigrantes, por las mujeres, por todo, no había pensado en el concepto. Y ese día estuvieron hablando largo con Juanpa y estuvimos contándole como que en serio a nosotros no nos interesa cuánto vales en una sala, ¿no? Como, ese vale $100 millones. No, pero este no le ponga atención. Y como que eso le cambió algo. Fíjate, las conversaciones más sencillas en un almuerzo lo que pueden cambiar, lo que dices tú acá, de golpe estamos diciendo algo que le queda a alguien. Y es valioso por eso, porque si empezamos a entender el real valor que tenemos los seres humanos y la experiencia humana, el milagro que es estar vivos, ¿no? No tiene nada que ver con la plata o con lo que tengamos. Esa es parte de la experiencia colaborativa, de cómo se mueve el mundo económicamente, pero la experiencia humana es mucho más rica e infinita que todo eso. Mucho más profunda y más trascendente. Más interesante, ¿no? ¿Qué pasa si realmente...? Es mucho más rica, incluso utilizando ese término. Exacto, es mucho más rica. Sí, pues mucho más, es que es alucinante. Estamos muy enfocados en lo que producimos hacia afuera, no lo que somos capaces de nosotros como entes vivos de generar. O sea, nos estamos perdiendo de nosotros mismos por estar hacia afuera, por extraer sin medida y sin entender cuál es nuestra relación con la tierra, ¿no? O sea, la tierra es perfecta. ¿Has pensado en eso? Yo lo pienso todos los días. Yo digo, esto es increíble. Pero además una cosa, Mónica, se nos olvidó que es un ser vivo. Total. Es el primer ser vivo, es la tierra. Total. Y hacemos parte de ese ser vivo. O sea, nos vemos siempre como acá, ¿no? Como el ser humano está acá y los animales y la fauna están allá. Y es como nosotros somos parte de esta belleza, de este milagro. Y somos un bendito milagro. O sea, que sepamos, en Neptuno no hay gente. En Marte tampoco. Somos un milagro. Somos un milagro. Sí. La vida es un milagro. Es un milagro, total. Sí. Y es un ratico, como dice Juanes. La vida es un ratico. Literalmente lo es. Tal cual, sí. Exacto. Para hacer un poquito de contexto en algo, Moni, tú te has desarrollado profesionalmente y has tocado muchos oficios, muchos. Sí. Lo que denota tu inquietud y tu necesidad de conocimiento en un camino que no es de rotulación, sino quizá mucho más de ascenso contigo. Sí, ¿verdad? Y obviamente pues muchos te hemos disfrutado como colegas y como amigos en tus ejercicios periodísticos, pero ese es solo el inicio. De ahí has transitado una ruta amplia. ¿Qué te hizo poner tu atención, tu alma, tu espíritu en todo esto que significa para mí el valorar el sentido de la vida? Porque no podría ponerlo en una sola palabra. ¿Qué hizo que pusieras tu atención, tu fuerza, tu tiempo, tu investigación en este tipo de reflexión y que te llevó a vivir la vida de esta manera? Yo creo que el entorno en el que crecí, las personas que están en mi ADN necesariamente. Yo crecí con tíos abuelos que eran artistas, que eran científicos, que eran matemáticos,
que hacían esculturas y que pintaban y que yo permanentemente, cuando era pequeña, mis fines de semana o mis visitas, como además crezco sin mamá, mi mamá se muere cuando yo tengo 3 años y medio, 4, entonces mi papá era un hombre muy joven en ese momento, él me tuvo a los 22 años, eran muy jóvenes, esa pareja era muy joven, entonces ¿con quién crezco yo? Pues con mi abuela y con mis abuelos y con mi papá, por supuesto, pero mi papá en un mundo de conocimiento, medio ambiente, ingeniería civil, no sé qué. Entonces yo todo el tiempo estaba, me fascina que yo llego a summits o en la COP, por ejemplo, 16, claro. Fue divino, porque estaban todos los colegas de mi papá, que son ya personas grandes, y Fonsequita, venga, Fonsequita ya tiene 40 y pucho, pero es divino porque me conocen desde los 5 años, claro. Entonces es que a ti te debe pasar lo mismo en el mundo del periodismo, y es muy único eso, porque crecimos rodeados de gente adulta, entonces debo empezar por ahí, pero luego, por ejemplo, alguien que marcó mi vida profundamente, mis abuelas, por supuesto, pero un gran artista de la casa que hizo además televisión en su momento, que hizo estatua del Parque Jaime Duque, que en Colsubsidio tenía también estatuas que se movían, que además era indigenista, Guillermo Fonseca Truque. Mi tío abuelo fue un tipo fantástico, que estuvo en la Armada también, que aún cuando vas allá a Cartagena está el observatorio, pero que además es un instrumento que suena con el aire. O sea, yo crecí con eso todo el tiempo. Entonces era imposible negarse finalmente, aunque muchas veces me hubiera negado, exacto, es como vuelvo a las raíces, o sea, yo soy de ahí, soy de esa gente. Mi bisabuela era una bisabuela que tocaba el acordeón y le llegaban los pajaritos al acordeón, sin que les pusiera comida, llegaban ahí, estaban y se posaban ahí. Mis abuelas son mujeres muy sensibles de lo social, las dos. Una muy finquera, la que está en Guaduas, la otra vive en la Florida, pero también una mujer que todavía es supremamente sensible de lo social, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de cómo ayudo. Ella trabajó en las cárceles mucho tiempo. Entonces es imposible que tú salgas de ahí y así te alejes por un tiempo, porque uno obviamente hay un momento que quiere ser todo diferente a eso. O sea, la rebeldía no, es normal, claro. El viaje del héroe. El viaje del héroe, hay que hacerlo, pero ¿a dónde vuelves después? A ti. Con el rabo entre las patas, a ti. No con el rabo entre las patas, digamos, pero digo, sí, con una serie de cosas muy aprendidas. Imagínate que estando en Los Ángeles todo este tiempo, ha sido muy importante volver, por ejemplo, a temas de sostenibilidad y medio ambiente, de los cuales nunca me he peleado, pero en algún momento dije, el mundo está como un zapato roto y malo, dejemos esto así, yo continúo con mis hábitos, y de repente vuelve y me llama. Y la tecnología la dejé también un tiempo y dije como me alejo de la tecnología, y de repente es súper chistoso y siempre me ha parecido muy curioso, porque es como que vuelve y me llama, ¿me entiendes? Es como, Fonsequita, venga que necesitamos que presente algo de esto, y me meto ahí y ¡bum! Y entonces de repente se enciende otra vez ese motor. Entonces también yo estaba en la búsqueda, pero cuando dejo de estar, hay algo de ese sistema informativo que te aborda. Que me hace así, me aborda y me dice, venga, que necesitamos esa voz, porque además a usted le gusta, no necesariamente a todo el mundo le gusta. Entonces ha sido muy bonito también. El entorno, pero los llamados mismos de la naturaleza, del mundo, ¿me entiendes? Sí, porque dejó de ser forzado. No, no quiere decir que nunca lo fue, pero de acuerdo. Sino que hay algunas veces que los individuos tratamos y vamos en lo que no hay un elemento natural, pues la cosa sí, no fluye de la misma, exacto. Y ha sido súper bonito por eso, pero sí, soy hija de mi gente, o sea, no hay nada que hacer. Hablo parecido, tengo los mismos dejos, terminé siendo esa misma gente, tal cual. Mira, en todas tus intervenciones, cuando son exposiciones abiertas, públicas, charlas, conferencias, diálogos íntimos y cercanos, hay un ingrediente que yo personalmente valoro infinitamente, y es que siembras una semilla de inspiración. Dan ganas de seguir oyéndote, dan ganas de conocer un poco más de lo que estás planteando. Y yo creo que el mundo está careciendo de inspiración. ¿Cómo ahondar en eso? En eso que tú haces, de repente no lo tienes dentro de tu libreto porque es muy natural, pero sí lo debes sentir en los ojos de tus auditorios, en los ojos de tus audiencias, en los comentarios de quienes están cerca a ti. ¿Cómo lo ves
¿Y cómo provocarlo más? Dificilísimo lo que estás preguntando. Es una gran pregunta, es una magnífica, poderosa pregunta. Y creo que nace como una llama, ¿me entiendes? Literal, es como algo que se prende. Y sí sucede, pero no la puedo libretear. O sea, es dificilísimo ser consciente. De golpe y sí. De golpe y hay maneras porque pues, los speakers y la gente que hace coaching tiene una estructura, que a mí la estructura me aburre terriblemente, entonces también es una lucha constante contra la estructura que me hace perder de golpe de espacios en los que pudiera estar. Pero a mí la curiosidad, y la nombraste desde el principio, es la que me mueve. O sea, soy un ser curioso, me fascina la gente. Creería que a través de esto, cuando conversamos o en auditorios grandes o cuando estamos con una sola persona o un grupo de personas, la gente genuinamente siente esa energía, porque es una energía muy inocente, es una energía muy honesta, pero también inocentonga al final del día, porque yo me debato siempre como en ser súper realista y me duele el mundo, pero luego hay esa esperanza. Yo digo que la esperanza es de los niños, siempre de las niñas, porque es algo que tienen todo el tiempo. Tienen la esperanza de que todo esté bien, de que todo pueda mejorar, que la vamos perdiendo en el camino. Entonces creo que tengo eso, es como es difícil de explicar, fíjate que ni siquiera puedo ponerlo en palabras, me cuesta mucho trabajo, pero creo que es eso. Es como el positivismo, pero no el positivismo porque sí, sino porque estamos vivos acá en este instante, hay una posibilidad. No sabría explicarlo, es muy difícil. Pero sucede. Sucede y es cierto. Mónica, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la que tenemos todos los seres vivos. Voy a empezar por ahí. La conciencia para mí no es inherente a los seres humanos. La conciencia es la conciencia que tiene el árbol. El árbol y las familias de árboles tienen un nivel de conciencia muy superior, además, al que tenemos los seres humanos, y es divino. La conciencia es la capacidad de observar la otredad, siendo la otredad toda la diversidad, y de saberse a sí mismo, y de tener conciencia de sí mismo. Y sí mismo es la conciencia de su humanidad, o de si eres un árbol, vamos a lo mismo, o si eres un pez. Entonces la conciencia pues tiene muchos estadios, la conciencia tiene estadios así y estadios así. Claro. Mayor capacidad, menor capacidad. Los mismos seres humanos no tenemos la misma conciencia todos, simplemente porque no la hemos desarrollado, porque nuestros entornos nos permiten hasta cierto punto. Pero la conciencia creo que es eso que está en el universo presente. Estoy yéndome a un lugar muy raro, pero la conciencia para mí es algo que... La conciencia para mí es casi que el universo. El universo es una palabra muy chiquita para la conciencia, pero hay que ponerle un nombre. Entonces es eso a lo que pertenecemos todos, todo lo vivo, inclusive todo lo muerto, que pensamos muerto, y que vuelve a... La conciencia es la creación, la conciencia es lo que vuelve nuevamente, es lo que se expande y también implosiona. Para mí es eso, es como un término muy, muy grande, no lo podría explicar simplemente como... No lo podría explicar de otra manera, es eso. Y creo que todo es consciente, todo tiene un nivel de conciencia. Y intercambiamos, pero no es tangible, ¿no? Es consciente de lo tangible, pero no es algo tangible, no. Y si quisiéramos enmarcarlo en la cotidianidad, sí. ¿Cuál sería un acto de conciencia simple, cotidiano, que puede estar al alcance tuyo, mío y de cualquier individuo? La conciencia tiene un hijito precioso que se llama el sentido común. El sentido común es a la conciencia. Y el sentido común pues también tiene que ver con tu entorno, con cómo creciste, con las experiencias que tuviste, en mi forma de ver. Por favor, esto es muy importante, duden de cada palabra que yo diga. Es lo más importante de esta conversación. Pero para mí el sentido común es ese hijito maravilloso de la conciencia. Y por ahí alguna vez oí que de la conciencia nunca hay revés. Una vez uno es consciente de ciertas cosas, de uno mismo y del otro y de lo demás, pues no se puede volver atrás porque ya sabes, ya eres consciente de eso. Y entonces el sentido común me parece que es divino porque es un hijito de la conciencia. El sentido común es ese que puedes aplicar todos los días. Lo básico, no te mato porque si te mato hay unas consecuencias, no solamente para mí,
sino pasa mucho más que eso, ¿cierto? Más que unas reglas, unas leyes, es como afecto tu vida al matarte, pero afecto o al herirte y afecto a los que están al lado tuyo. Es algo sencillo. Arranca por ahí. Arranca por ahí, ¿no? O no te robo, no te empujo, no te maltrato. O no te irrespeto. O no te irrespeto, o te saludo Y ahí lo mejor. vas desescalando. Sí, ahí vas desescalando hasta lo básico. Y te puse ejemplos. O no te juzgo, por ejemplo. No te juzgo, exacto, si no te oigo. Escuchemos, no juzguemos. Sí, Vamos a hacer esa actividad hoy acá. Pero es divino porque es puro sentido común y viene de la conciencia. El sentido común no viene de otro lugar, viene de la conciencia de cada cual y entonces pues obviamente ya tu cultura, tu desarrollo, tienen mucho que ver. Pero el sentido común es algo muy vital, es muy importante. Que enseñamos poco a ser conscientes de sí mismos, ¿no te parece? Muchísimo. Hablamos mucho del ego, esa persona tiene mucho ego. Sí, y muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa. No sabemos que el ego es algo importante, es la conciencia de sí mismo, la conciencia, mucho ego, o cuando tú el ego pues se te subió. Pues y como todo. No es bueno, como todo, exacto, la El exageración. miedo es importante, te alerta de algunas situaciones, pero no puedes vivir en el miedo. Exacto, exacto. Sí, y te formulaba la pregunta por esto, Mónica, porque yo creo que a la vida le hace falta filosofía, le hace falta trascendencia, Sí. pero cada vez que uno lo cita, eso parece ajeno. Sí. Entonces te dicen, pues, Hippie. bueno, pues la frase típica, ya está filosofando. Exacto, exacto. Pero de repente es mucho más simple y más sencillo. Entonces, ¿cómo lo aproximamos a las manos de todos? Para esto, para que se pueda aplicar, para que alguien en cualquier lugar donde esté pueda decir, esta es una herramienta útil para mí. Sí. Esto no lo quiero ver allá en un punto al cual yo no tengo acceso. Poderoso lo que estás preguntando porque creo que la mejor herramienta es el ejemplo. Cuando tú lo haces, alguien se va a dar cuenta. Cuando tú eres un ser consciente de una acción, de lo que sea que esté sucediendo, olvídate de tu familia por un segundo, que uno ahí puede ejercitar mucho más la conciencia, el ejemplo, pero afuera, ¿me entiendes? Cuando en vez de pegarle el grito a la persona que se atravesó, de repente le sonríes y le haces así, ¿me entiendes? Como, hermanita, hermanito, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? En vez de, hijo, no sé qué, ta, ta, ta. Ese ejemplo, esas cosas pequeñas, pues primero impactan a los que van contigo de primerito ahí juntos, pero impacta a todos los demás. Uno piensa que no, pero esos pequeños actos de empatía, no quiere decir que tú no puedas corregir a la gente, no te puedan corregir o no te puedan guiar, claro que sí, pero ¿cómo lo haces? Entonces creo que esos pequeños ejemplos de empatía van sumando y sí se van pegando. Yo recuerdo siempre, y lo traigo a colación cada vez que puedo, Antanas Mockus con su primer mandato en la alcaldía. Éramos jóvenes y no lo sabíamos. Y fue maravilloso porque nos enseñó a través del ejemplo. Las normas sirven para generar ejemplo, no para otra cosa, no para castigar. Las normas están ahí es para darte el ejemplo de cómo convivir mejor con los demás. Entonces, siento que el ejemplo es el mejor postor para poder generar conciencia, para poder generar buenos hábitos, ¿no? Uf. ¿Cuánto hay entre el ejemplo y el castigo? El castigo, y qué dura pregunta también, porque yo no soy muy creyente del castigo, yo soy más creyente del diálogo, pero a esos lugares en donde, por ejemplo, a mí sí ya no me puedes decir que por muy cultura, por muy lo que sea, vamos a permitir que, por ejemplo, un violador siga haciéndolo y lo perdonamos 1, 2, 3 veces o lo acompañamos, olvídate del perdón. Creo que hay unas instancias en donde la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad tienen que recibir una corrección más que un castigo y un acompañamiento diferente. Pero siento que el castigo, las reglas se cumplen por una razón y cuando te sales de ahí, de golpe, un ejemplo más que de castigo, sino de corrección, sirve, ¿no? Digamos que esa corrección o ese mal llamado castigo, Sí. ahí funciona como ejemplo. Sí. Que el siguiente lo piensa 2 veces. El siguiente lo piensa 2 veces. Es increíble, pero cuando uno navega con libres pensadores, con personas abiertas, Sí. que concebimos el mundo desde la amplitud, vamos llegando, mientras más caminamos esta ruta, podemos decir que vamos llegando a un punto que es, hay que llegar a un lugar donde haya orden. Sí. Y quizá podemos ser más drásticos que otros que aparentemente son más conservadores. Porque
Ese ejemplo que pones es, ¿al mundo le hace falta orden? Sí, Orden desde lo natural, desde lo universal y desde lo pragmático. sí, se corrige un error, pero ¿cómo actuamos los demás? No es cómo dejamos que se permita que se corrija o se castigue y ya, sino qué pasa con el resto, ¿no? O sea, el pensamiento no es simplemente como ya, se Listo, fue para la chuleado. cárcel. No, es ok, esta persona se fue, ok, listo. La ley decía esto, la vamos a cumplir para que no incumplamos los demás, pero ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo ayudamos a reparar? A mí sí me parece muy importante eso. Y sí, hay veces puedo sonar, en los debates con mi papá, pues obviamente yo puedo ser un poquito más drástica y él puede ser Pasa. mucho más, exacto, Pasa. sí, pasa mucho. Porque sí, falta un poco de orden en todo. Yo siento que sí, y el orden es bonito también. Claro. El cosmos tiene un orden. A Este eso planeta iba. para girar tiene un orden. O sea, no es todos los días se despierta el planeta de una manera. No, algo está pasando con la rotación, la traslación, que es un orden y aparente caos, ¿no? Porque todo se mueve, pero todo tiene un orden ¿Tú crees matemático. que si el ser humano irrespeta sucesivamente Sí, y frecuentemente y sistemáticamente el orden de las cosas, el planeta como ser vivo sí. puede generar los ajustes necesarios para que el orden universal genera. vuelva a suceder? Los genera. Los genera inevitablemente y los genera no con la conciencia de castigar al ser humano, porque no es así. Los genera con la propia conciencia del equilibrio, de su orden. Nosotros simplemente estamos acá como pasajeros, somos visitantes del planeta. Entonces, ¿qué pasa con el planeta? El planeta es tan sabio y el planeta pues sigue su vida, sigue lo que necesita. Entonces simplemente, pues hombre, el calentamiento global, del que muchos se burlan, pero pues es importante nombrarlo. No nos lo inventamos los seres humanos, el calentamiento global es inherente a la Tierra. La Tierra sufre cambios climáticos claro. y simplemente nosotros venimos y lo empujamos un poquito para que vaya más rápido, pero la Tierra dice, ¿qué está pasándome? Estoy un poquito caliente acá, entonces lanzo más huracanes, más fuertes, pero no contra nosotros, ¿no? Que es lo importante entender. Siempre pensamos que somos el eje central de esta historia y no somos, es la historia de la Tierra. Y finalmente ese punto azul es... Y eso lo estamos planteando desde el punto de vista físico, es decir, Exacto. no es Mónica y Yamida hablando locuras, no. Es desde el punto de vista físico. Exacto, sí, 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 científico. una teoría Aquí científica, no estamos claro. inventando nada, ¿me entiendes? Es como si hay un antropoceno, nosotros lo describimos así, los seres humanos, y es que los seres humanos llegamos a un momento en donde estamos empujando tanto los recursos de la Tierra, pues que la Tierra simplemente se tiene que sacudir un poquito. Un perro pulgoso tiene muchas pulgas y llega y ya se sacude porque hay mucha pulga. O sea, ya, esto no más. ¿me entiendes? ¿Será que en el mundo hay muchas pulgas? Estamos muy pulguientos Probablemente. últimamente. Sí, los seres humanos estamos causando malestar, pero también somos capaces, porque somos este nivel de conciencia del que hablamos hace un ratico, tan bello, tan generador de ideas, es capaz de crear las soluciones ya están. Nosotros no nos tenemos que inventar nada. Los científicos y las científicas ya están ahí y la Tierra misma nos da las soluciones, o sea, están escritas. Ahora necesitamos que los líderes, por ejemplo, pues hombre, sean un poquito más conscientes y tengan más Para la sentido gestión. común. Exacto, Sí. que gestionen mejor. Sí, Eso sí. es todo. Que debería ser lo mínimo que debería tener un líder, Lo ¿no? mínimo. La gestión. Exacto. Sí. Mónica, a tu casa se entra sin zapatos. Sí. Medias. Muestra la media con el roto. No es capaz en televisión Pero abierta ni en... un roto pequeñito. Pero ¿quién no puede tener un ¿Quién no tiene un roto en la rotico media? pequeñito? O sea, esto también es humanizarse. Sí, total. Las medias siempre se les hacen rotos. Ese, por ejemplo, es un caso científico. Nunca hemos hablado de por qué. Ahora, O si hay. claro, pero ahora es diferente porque un roto puede suceder de un momento a otro Sí. al desleído. Sí. El desleído sí no, porque el desleído va avisando. Claro. Diciendo, hey, Va a esto suceder. ya está llegando. Y si ya uno rehabita el desleído es por una decisión propia y Sí, deliberada. total. El rotico que aparece, pues puede ser un mal movimiento. Algo pasa, pero siempre hay un roto en las medias. A tu casa se entra sin zapatos. Sí. La razón. La razón de entrar a la casa sin zapatos es que la casa es donde, si la casa es donde descansamos y en la casa, hay veces queremos tirarnos al tapete. Habrá gente que no lo haga y que diga, Mónica se tira al tapete. Yo sí, yo a veces me lanzo para estirar mi espalda porque quisiera estirar mi espalda, poner mi cara en donde otras personas vienen con sus zapatos.
ay, pero los pies también son sucios. No, los pies no son sucios. Los pies tienen sudor, el sudor humano que tenemos, el humor humano, que no hay nada más natural que ello. Se nos ha olvidado, pero eso es natural. Así que sus pies no me interesan, no me importan. Pero lo que sí es los zapatos. No traigamos de afuera, de la calle, en donde está todo contaminado, y no porque nos vayamos a enfermar, sino porque no, la casa es limpia, la casa es de uno, la casa es donde uno se puede sentar en cualquier lugar. Y nace un poquito con más énfasis cuando nace Joaquín, ¿no? Joaquín fue un niño que hasta el año durmió derecho. Joaquín no dormía derecho. Entonces a Juan Pablo y a mí los primeros 3 meses sobre todo, cambiábamos a Joaquín y si Joaquín se quedaba dormido, en el piso nos acostábamos con Joaquín. Entonces desde ahí también, ya lo hacíamos antes porque nos gustaba. Es una práctica muy como de Japón, como de países asiáticos, claro. Y tiene pues todas las razones del mundo de ser. Pero para nosotros fue eso, nos queremos acostar en donde sea, como sea. Queremos que la gente se siente en el piso si quiere, esté cómoda. Para nosotros el piso es importante. El piso siempre es importante. Sí. La conexión. Lo digo porque, ¿tú crees que a la vida le hace falta un poco de rituales? Total. Que hemos abandonado la sabiduría que hay en un ritual y la significancia que hay en ello. Amo que lo traigas a colación. El ritual es súper importante. Rituales tan sencillos como esos, que fíjate, si no me lo dices, no habría pensado, pero es un ritual nuestro. Tiene un símbolo, tiene un significado, tiene una razón de ser y es muy bonita. Hace que, por ejemplo, cada vez que vengas acá tú digas, donde Mónica se quitan los zapatos. Los rituales nos brindan narrativas. Sí. Y las narrativas provocan la creatividad, provocan que empecemos a vernos desde otro punto de vista, para no quedarnos en el peligro de ese relato único que nos hace más pequeños que grandes, ¿no? De acuerdo, tal cual. Podría ser esta una oportunidad para invitar a la gente a que identifique sus propios rituales. Me fascina, me fascina porque tú fíjate que me hiciste en 2 segundos pensar en algo que no pensaba que era un ritual y es un ritual nuestro, total. O sea, nosotros tenemos diferentes rituales de los que no nos damos cuenta claramente porque me lo acabas de traer. Y es como si las familias se fijaran de la importancia de sus rituales, los apreciarían mucho más. Y de golpe les darían mayor valor del que piensan que tiene. Tiene mucho valor, tiene mucho valor. Además, el verte con medias a ti, ¿me entiendes? Y que me digas, tengo un roto. Todo eso nos conecta más inmediatamente. No es Yamida, más llegó por acá, ¿me entiendes? Si no es, llegó un amigo a la casa, un amigo que puede tener un roto en la media o que puede estarse así, sentarse como quiera en esta casa. Y los símbolos. Sí. Porque los símbolos se han ido desvaneciendo. Sí. Y son importantes. Muy importantes. Hay algo muy bello que he ido descubriendo en ustedes. Yo tuve también el privilegio de ubicar a Juan Pablo en la silla contraria a lo que ha venido haciendo, una labor preciosa, trascendente, sanadora, y a través de eso conocer a un hombre extraordinario. Pero llamó poderosamente mi atención que cuando estábamos en esa mesa, me citó muchas veces tu nombre, o por ejemplos, o por citas tuyas. Sí. Y tú lo has hecho en esta ocasión también. Nos citamos, sí. Se citan mucho. Yo creo que ese es un homenaje a la conexión, es un respeto, es amor, es cariño. ¿Cómo lo defines tú? El espejo. Yo tengo un espejo permanente. Y es una maravilla porque es un espejo en masculino y también con su lado femenino tan desarrollado de muchas maneras y yo con mi lado masculino tan desarrollado en tantas maneras, pero yo tengo un espejo en el que me miro todos los días. Qué bella. Y es fantástico porque inclusive sus rabietas o sus lugares de risa, es ver a esa persona con la que nos encontramos en la vida y con la que nos permitimos ser como somos, sin nunca atropellar al otro, que es súper importante. O sea, nos reflejamos, nos vemos, nos reímos, nos sonreímos, lloramos en momentos distintos, nos apoyamos, pero es súper importante porque somos como que la otredad permanente recordándonos que aquí no somos uno, somos 2 y 1000, ¿no? Y millones de millones. Entonces, sí con Juan Pablo nos encontramos en el camino de una manera muy particular, además. O sea, fue como, yo salgo de una separación y siempre recuerda él esa frase y yo también. Yo salgo diciendo, en la esquina me encuentro a alguien mejor que tú, le dije al anterior.
y en la esquina, literal, en la esquina de Twitter, pero en ese momento, pero me encontré a esta persona con la que ya me había cruzado muchas veces. Entonces, pues es muy importante poder tomarse el tiempo, y nos tomamos el tiempo de observarnos, de oírnos, de acompañarnos, de corregir, no corregirnos, pero de corregir para ser mejores también en nuestra labor de habitar este cuerpo, ¿no? Estos cuerpos que habitamos. Me conmovió mucho lo del espejo, porque yo siento que muchas veces somos más ventana que espejo. Entonces, a todos nos ha pasado que estamos viendo la vida a través de una ventana y queremos ser el paisaje que hay en la ventana, la casa que hay a través de la ventana, el automóvil que hay a través de la ventana, la familia que está a través de la ventana, y eso nos aleja de nosotros mismos. Total. Puede construir un esquema de admiración y deseo profundo, pero que al final también conecta con la frustración. Es decir, tú serías una abanderada líder, además lo digo porque lo practican, en decirle a los pares, después a las parejas y después a los núcleos, que busquen ser más espejo que ventana. Total, espejo total. Mira, pasa algo súper bonito, y es que cuando preguntan, a mí me preguntan de vez en cuando, pero Mónica, ¿usted ha dejado de hacer lo suyo por hacer lo de Juan Pablo? Les digo, perdón, cada vez que Juan Pablo está actuando soy yo también. Si él es mi espejo. O sea, y lo siento así, ¿me entiendes? Y por eso, y por eso me meto tanto en sus personajes y en lo que hace. Cada vez que Juan Pablo está sentado, yo nunca voy a sus entrevistas, pero no porque me dé pereza, sino porque yo no puedo estar ahí porque él está, y él es parte de mí también, y él está ahí haciendo a su manera lo que yo podría estarme disfrutando totalmente. Después lo veo y me lo gozo, ¿me entiendes? Qué bonito. Y él a través mío también. Cuando yo estoy por allá presentando en el Sayet Sustainability, y él dice, yo no sería capaz de hacer eso, pero al final del día es él haciéndolo, ¿me entiendes? O sea, somos... Qué lindo eso. Y eso es muy bonito porque me conmueve todos los días la capacidad que tenemos de desarrollar diferentes talentos en cuerpos distintos. O sea, es así de claro, ¿me entiendes? Es muy bello. Y yo siento que las parejas somos finalmente eso. Eso no quiere decir que las parejas tengan que estar para toda la vida, pero ¿y por qué no? ¿No? Rodolfo Ginás, el gran científico, dice algo tan bello sobre el amor que obviamente, perdónenme, yo soy el Chapulín Colorado, no lo voy a decir exactamente, pero él dice que el amor trasciende cuando aprendes a bailar con el cerebro del otro, ¿me entiendes? ¿Qué es bailar con el cerebro del otro? Conectarse. Y en la física cuántica y en todo lo demás está claro que tú y yo en este momento no solamente estamos hablando, sino algo está pasando acá también. Algo que no vemos, que no es evidente. Imagínate con la pareja, con la que duermes todos los días, con la que debates, con la que te sonríes, con la que pasas tragedias o alegrías. Con esa persona tienes que estar más conectado que nunca. Pero no es un deber ser, sucede. Y cuando sucede es increíble. Es una nota, ¿no? Qué lindo. Y ahora que citas a Ginás, pues... Cito mal a Ginás. Claro, no, pero digo, es que probablemente se nos olvidó también lo siguiente, Mónica, es que todo puede ser fantástico, es que todo puede ser mágico, y es que todo puede salir mejor de lo que pensamos. Total. Tenemos una gran facilidad para conectarnos con el pensamiento catastrófico y dramático. Sí. Ahí casi que le hacemos un conjuro, ¿no? Claro. No, eso sí se va a joder. Pero las probabilidades estadísticas, matemáticas y científicas de que todo salga extraordinariamente bien son posibles. Pues son posibles todos los días. Cuando amanecemos y cuando anochece y el sol vuelve a salir y la lluvia, ahí está la estadística. Es más posible que todo siga sucediendo así a que caiga un meteorito, pilas, 2032, hay que estar pendiente de ese meteorito que dicen que va a pasar muy cerca. Pero, ¿me entiendes? Estadísticamente, pues sería ridículo que uno conscientemente diga, todo puede salir mal en mi existencia, cuando todo está saliendo y continuando en la existencia del planeta. Siempre vuelvo al planeta. Es como, tenemos que poder pensar que las cosas iban a salir bien. Y sé que obviamente, Yamit, y esto pues no podría yo decir acá, es que para todo el mundo es igual. No, hay gente que la pasa muy mal, hay gente que está en muy malas condiciones y que su entorno realmente es muy agreste. Pero eso no quiere decir que no pueda salir bien. Exactamente. Eso no quiere decir que no pueda salir bien, ¿no? Y eso no quiere decir que tú y yo no podamos hacer más
para que a esa gente y para que a esas personas y para que a esos hábitats y para que el mundo no vaya mejor. O sea, lo que tú haces sí cuenta y lo que yo hago cuenta también. Claro, impacta. Sí. No sé si quepa la pregunta, porque el diálogo lo ha ido descubriendo, pero debo hacerla. ¿Cómo hacemos un mundo mejor, Mónica? ¿Cómo hacemos un mundo mejor? Desde la alegría, que es una de las fortalezas más grandes, y vuelvo, insisto, de los seres humanos. Nosotros tenemos el poder de la alegría. Es algo muy bárbaro. O sea, genuinamente la alegría no la repasamos con constancia y la alegría es algo inherente de la humanidad. Obvio, los perritos también se sienten alegres, los pececitos cuando algo les pasa bonito, pero el poder de la alegría de nosotros los seres humanos es abrazador, ¿no? Y la esperanza. Entonces, como que yo diría, hay esas dos medidas muy importantes y voy a dejarles una tarea. Hay un libro muy bello, hay muchos, pero hay un libro muy poderoso de una mujer que amo y adoro, que es Jane Goodall, la gran científica, naturalista, filósofa, porque ella es de todo, que a través de los chimpancés entendió comportamientos y pudo también hacer espejo con los comportamientos humanos, que eso ha sido muy importante. Y ella tiene un libro que se llama Esperanza, Hope, The Book of Hope, el libro de la esperanza. Es maravilloso. O sea, esta mujer ha visto guerras mundiales y sin embargo, en los ejemplos que dan los libros, siempre rescata la esperanza humana. Dice, no es la fe, la fe es inherente a la religión, ¿cierto? Y a otro tipo de creencias. Pero resulta que la esperanza es esa vaina que estamos hechos de esperanza. Y eso es maravilloso. Entonces esa es mi invitación siempre, la esperanza y la alegría. Te quiero, gracias. Yo a ti.